Comisiones de Economía, Minería y Energía Unidas, con el objeto de iniciar el estudio de los proyectos de ley que regulan el mercado del gas. Boletines números 14.724-03, 15.035-03, 15.036-03, 15.052-03, 15.061-03 y 15.069-03 refundidos. Participan en esta sesión, están invitados el señor Ministro de Energía, señor Claudio Huepe. Muchas gracias por estar de manera presencial. El señor asesor legislativo, don Fernando Monsalve. Y también han sido invitados del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la subsecretaria señora Javiera Petersen, quien tengo entendido que estaría de manera telemática, la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, y el asesor, señor Juan Ignacio Bugueño. Le voy a dar la palabra, señor secretario, si es que hubiese alguna cuenta que informar. Gracias, señor presidente. Efectivamente, corresponde a la Secretaría hacer una breve relación respecto a los proyectos que deben ser considerados por estas comisiones unidas. Usted ya señaló los boletines de qué se trata y a mí me corresponde dar más información. El primero de ellos es el boletín 14.724, iniciado moción de los senadores señoras Rincón, Allende y Carvajal y señores Durresti y Pizarro. Ese proyecto modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de aumentar competencias, eliminar abusos y permitir la distribución por nuevos actores en el sector del gas. El segundo proyecto es el 15.035-03, iniciado en moción de los honorables senadores señora Carvajal y Proboste y señores Castro, González, Núñez y Saavedra. Ese proyecto tiene por objetivo mejorar la competencia en la distribución minorista del gas licuado y regular el límite de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural. El siguiente proyecto es el boletín número 15.036-03, iniciado en moción de los honorables senadores señor Velázquez y señoras Carvajal y Sepúlveda, cuyo objetivo es perfeccionar el cálculo de rentabilidad de empresas del mercado del gas. Luego está el boletín 15.052-03, iniciado en moción de los honorables senadores señor Flores, señora Rincón y señores Huanchumilla y Walker, cuyo objetivo es modificar la Ley de Servicio de Gas en materia de cálculo del límite de rentabilidad de empresas del mercado de gas. Luego está el 15.061-03, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Órdenes, Carvajal y Proboste y señores Proens y Velázquez, para modificar diversos cuerpos legales con el objetivo de sancionar la explotación abusiva de las empresas distribuidoras de servicios públicos y regular la rentabilidad de las distribuidoras de gas. Y finalmente está el boletín signado con el número 15.069-03, iniciado en moción de los honorables senadores señores Elizalde, Castro González, Durresti, Insulza y Saavedra, para modificar diversos cuerpos legales en materia de determinación del costo del gas para las empresas concesionarias y de contratación con empresas relacionadas. Lo que corresponde destacar es que todas estas mociones se encuentran en primer trámite constitucional y para primer informe. Ingresaron en distintas fechas. La primera de ellas, el 1 de diciembre del año 2021, los boletines 15.035 y 15.036, el 1 de junio de este año, el boletín 15.052 el 7 de junio y los boletines 15.061 y 15.069 el 8 de junio. En su oportunidad, a su ingreso, la sala dispuso que cada uno de estos proyectos pasaran a la Comisión de Economía. Sin embargo, en sesión del 8 de junio del 2022, la sala acordó que los proyectos fueran considerados por las comisiones de Economía y de Minería y Energía unidas. Y finalmente, en sesión del 9 de julio de 2022, la sala acordó refundir los proyectos. Eso es todo cuanto me corresponde informar, presidente. Bien, se ofrece la palabra, señores senadores, si algo tienen que decir.
Le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro de Energía, don Claudio Huepe, si nos puede dar su opinión con respecto a este proyecto y qué propuesta podría tener el Ministerio de Energía. Muchas gracias, senador. Nosotros, como lo hemos dicho desde hace un tiempo, estamos trabajando en perfeccionar los mercados del gas, tanto el gas licuado como el gas natural. Por ese motivo es que estamos trabajando en un proyecto de ley específico para el desarrollo del GLP, que es un tema. Y aprovecho de entonces este momento para contarles que vamos a presentar una ley corta que va a permitir enfrentar en lo inmediato los problemas más que, digamos, que han causado más conmoción pública en términos de el mercado del gas, en particular por el tema de el tema de una rentabilidad evaluada entre empresas relacionadas. Para eso, entonces, refiriéndome a lo segundo, que es lo que nos convoca, nosotros estamos tomando como referencia también todos los proyectos que fueron presentados por los parlamentarios, los hemos revisado, viendo sus particularidades. En general, todos apuntan más o menos a lo mismo, con diferentes enfoques y técnicas. Y lo que vamos a hacer es presentar este proyecto refundiendo estas iniciativas parlamentarias y agregándole para mayor eficacia una revisión de la rentabilidad. Esto es importante porque con este proyecto de ley nosotros queremos avanzar en algo de manera bastante inmediata. Hay una revisión más de largo plazo que es necesaria del mercado del gas natural en varias otras dimensiones: transporte, acceso abierto, estructura, integración, etcétera. Hay una serie de condiciones que hay que mirar con más calma y eso va a ser una cosa que nosotros esperamos hacer después. Pero para enfrentar este problema en lo inmediato, nuestra decisión es avanzar en esta ley que tendría efectos en un plazo relativamente corto. Eso es el objetivo de esta propuesta que queremos presentar ingresándola por el Senado durante esta semana. Hemos venido trabajando ya hace un par de semanas en el tema, viendo cuál es la mejor manera de hacerlo para refundir los proyectos, etcétera, y también para incorporar esta variable adicional de eficacia que tiene que ver con la rentabilidad admitida. Así que, y en eso hemos venido trabajando nosotros en conjunto también con el Ministerio de Economía, porque hay dimensiones que tienen que ver también, como dije, con unas modificaciones de más largo plazo que son necesarias también en este mercado. Y para eso hemos estado trabajando conjuntamente en las definiciones. Eso quería informar ahora, señor presidente, aprovechando esta oportunidad que nos han dado de avanzar en este tema. Ok, vamos a ofrecer la palabra a los señores senadores. Primero le pedimos a Juan Luis Castro y después al senador don Manuel José Sandón. Gracias, presidente. La verdad es que los problemas del gas vienen arrastrándose con mucha fuerza hace un tiempo. El año pasado tuvimos un informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre gas licuado, bien duro. El gobierno anterior presentó un proyecto de ley al respecto, se retiró el proyecto de ley por el actual Ejecutivo y nos sorprendimos con una información de prensa, hará un par de semanas, relacionado con el gas natural y con Metrogas, específicamente en relación a una tercerización de una empresa que se creó para un propósito determinado y que, bajo una cierta triquiñuela o escaramuza, generó sobreutilidades en el negocio, digámoslo así, que ellos sostienen, el gas natural en este caso, y que obviamente ha causado alarma. Entonces, a mí me gustaría, presidente, preguntarle al ministro sobre gas natural, exactamente, que entiendo que sería el propósito del proyecto, si él pudiera, por su intermedio, ministro, explicar un poquito más en detalle, porque la última ley es del 2016 aproximadamente, sobre esta materia, en qué consistiría, cuál es el objetivo a lograr en esta enmienda o en este proyecto de ley corta, cómo se articula esto con los problemas que tiene el gas natural en Chile en distintos ámbitos, sobre todo en la tarifa y en el monto de las utilidades, y
que nos señalara qué va a ocurrir con el gas licuado, que es también parte de los anuncios generales que se han hecho y que hay una expectativa respecto a si se desintegra el sistema entre mayoristas y minoristas o no. Yo vivo en el caso de O'Higgins asociaciones de municipios que se han agrupado, que quieren precio justo al gas, que están dispuestos a comprar. Se ha hablado de NAP como en un rol de distribución. Entonces, claramente en el caso del gas licuado es el 80% de la población, en el caso del gas natural es un porcentaje bastante más acotado, pero obviamente es el mismo rubro. Entonces me gustaría que pudiera ahondar un poco más, por su intermedio, presidente, el ministro, sobre el alcance de esta ley corta y cuál sería la ley larga. Uno supone si hay ley corta y ley larga y cuáles son los objetivos y los tiempos para poder abordar esto. Gracias, senador Juan Luis Castro. Vamos a dar la ronda primero a los senadores para que después responda el señor ministro de Energía y luego le vamos a ofrecer también la palabra a la subsecretaria de Economía. Senador Sandón. Gracias, presidente. Al señor ministro, por su intermedio, aquí tenemos un montón de proyectos, ¿no es cierto?, que modifican el decreto ley 323 del Ministerio, ¿no es cierto? Lo que ustedes estarían planteando es un sustituto a todos estos proyectos que buscan más o menos lo mismo. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es su opinión? Porque, mire, yo fui alcalde 20 años y le digo que lo que sí no saben hacer los alcaldes es vender gas, ¿ya? Y es una buena intención de lo que se quiere lograr, pero al final esto se va a transformar en una competencia absolutamente desleal a los pequeños, y lo importante es que existe una regulación del Estado para que el precio justo venga de las compañías y no que tengan que los municipios que no tienen nada que hacer, porque primero no tienen presupuesto para esto, a no ser que el Estado, este gas o este proyecto venga con un presupuesto añadido a los municipios. No tienen presupuesto para esto. Ustedes saben lo que acaba de pasar con las farmacias populares, que hay un forro, pero un quilombo tremendo. Y eso que el presupuesto de salud, el per cápita, incluye medicamentos. Por lo tanto, lo que hicieron los alcaldes fue sacar la farmacia que está adentro, poniéndole un poquito de plata para afuera. Pero eso está. Mientras que en el presupuesto municipal no hay plata ni ninguna asignación para comprar gas, y menos vender. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Porque parece súper popular, porque la gente, claro, quiere un gas más barato, si en eso tienen toda la razón, y la intención de los alcaldes es la misma. Pero hoy día no tienen ni infraestructura, ni gente preparada, ni experiencia para vender gas, porque eso no es su rol, no corresponde. Y eso lo tenemos que solucionar, digamos, con precios justos de las compañías. Yo sé que puede ser un poco impopular esto, pero yo creo que el precio justo no va por repartir 10.000 o 100.000 balones de una vez por todas, porque puede producir un daño mucho peor, porque siempre cuando estamos hablando del gas pensamos en los grandes, pero en las comunidades, por lo menos en la región metropolitana, está lleno de pequeños distribuidores que tienen su camioncito chiquitito y que los vamos a hacer quebrar a todos, y lo importante es que ellos puedan vender a un precio justo. Y eso venga bien regulado y que no hayan cuchufletas como estas, que son legales, pero que son inmorales. Gracias. Senador Prodas. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a su asesor que nos acompaña el día de hoy. Presidente, el tema del gas natural, quisiera que el señor ministro me pueda acotar un par de cosas. Si bien es cierto, existen algunas otras regiones, además de la metropolitana, algo de Valparaíso, donde se vende gas natural, pero el grueso de esto está en Punta Arenas y los sectores más pudientes de la región metropolitana. No llega a un grupo muy masivo de eso. Y si eso es así, ¿cómo podemos nosotros regular una entidad o una empresa pensando que en Punta Arenas tiene un precio acotado que está fijado por ley y en el caso de Santiago y otras localidades, empresas menores, porque si vamos a regular el gas natural tiene que ser para todos? Pero hay empresas que de alguna manera dan este servicio en Biobío y que podría ser letal para ellos y tendrían que salir del sistema.
porque no le alcanzaría financiar su operación, llevando una problemática mayor al consumidor. Y como esto está radicado más en una empresa, yo quisiera que primero despejar lo que acaba de decir el senador Sandón, presidente, por su intermedio, que esto puede estar apegado a la ley y puede ser una cosa inmoral, y eso hay que despejarlo, y me gustaría que ustedes lo dijeran en esta reunión. Y también hacerme cargo del punto inicial del senador Sandón, de que estos son 5 o 6 proyectos que están planteados por diferentes mociones, y usted nos planteó de presentar un proyecto la próxima semana. Esta semana. Bueno, esta semana. Pensé que era la regional, pero para el caso es lo mismo. Saber si esto se va a refundir o va a ser una indicación sustitutiva de ustedes, un proyecto nuevo, donde algunas de las cosas que están acá planteadas por los diferentes senadores van a ser recogidas y empezar a trabajarlo la primera semana al regreso de la semana regional. Entonces, lo mío, presidente, está por eso. Uno, el impacto que tiene esto en la región metropolitana, de lo que planteó el senador Castro por su intermedio, y ver cómo afecta a otras empresas que también se dedican al gas natural, pero en mucho menor escala, con respecto a un problema puntual de una empresa a la cual se ha cuestionado, y que me gustaría saber si esto está legalmente bien establecido, si se hizo bien, si hay alguna ilegalidad, más allá de que uno lo pueda considerar que es poco ético lo que se ha hecho. Gracias, presidente. Mi consulta, señor ministro. Finalmente, estas comisiones unidas nace al alero de mociones que ustedes las van a refundir y presentar como Ejecutivo, pero nace a la luz de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, primero en función de la polución del gas licuado y luego lo que sucede con Metrogas y el gas natural. Y desde esa mirada, señor ministro, un poco entender de que si bien el gas natural a nivel país es mínimo, porque solamente hay un par de regiones que finalmente afectan lo que habría hecho Metrogas en torno a poder disfrazar su rentabilidad de tal manera de eludir la fijación de precios. Obviamente que lo que más ha impactado a nivel país es la evolución aparente, entre comillas, del gas licuado, que en general afecta a toda la población. Y por lo tanto, desde esa mirada, señor ministro, poder entender si es que finalmente este proyecto de ley va a conversar con las dos situaciones que un poco están en la opinión pública y que son parte de este informe de la Fiscalía Nacional Económica, o finalmente va a priorizar uno sobre otro, o en definitiva, ¿cuál es la línea de acción por la cual se va a seguir y se va a determinar? Porque algunos de las mociones que están planteadas en estos proyectos, fundamentalmente las que se refieren, las que fueron presentadas al término del año 2021, se refieren más al gas licuado. Y obviamente ahí está la situación que plantea muy bien el senador Sandón, en donde un conjunto de municipios se aprestan, digamos, a ser colaboradores, pero se genera una competencia desleal, versus la situación de Metrogas, que es lo que ha impactado en las últimas semanas, pero que, para que la comunidad y la gente y la ciudadanía entienda, son dos situaciones bastante diferentes, y por eso a mí me gustaría consultarle, entendiendo estos dos temas, hacia dónde va la línea del proyecto que va a presentar el Ministerio. Senador Sandón. Una acotación. Ojo que son temas distintos, pero en los dos hay problemas. Acuérdense que hay toda una denuncia del tema del uso de los cilindros, que son por empresa y que eso hace que suba mucho el precio. O sea, los dos tienen temas distintos, pero los dos tienen problemas que se plantearon que con una efectiva y buena regulación podía bajar el precio, para los dos lados. Muchas gracias. Sorpresa la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Voy a intentar responder todas las preguntas que me están planteando
A ver, voy a partir por mencionar que efectivamente nosotros retiramos el proyecto de ley, para contar un poco la historia, retiramos el proyecto de ley que estaba existente, que enfrentaba en el mismo documento, digamos, de los dos mercados, el de gas licuado de petróleo y el gas natural, porque por varios motivos, pero uno de los fundamentales es que son dos mercados muy distintos, son problemáticas muy distintas y tipos de situaciones muy distintas, algunas de las cuales deben ser analizadas, por ejemplo, desde el punto de vista regulatorio, con más tiempo, más complejas. En algunos otros casos, en el gas licuado de petróleo, por ejemplo, hay algunos temas específicos, más bien de información, de operación, son distintos tipos de temas. Por lo tanto, nos pareció que era mucho más adecuado tratarlo de esa manera. Me parece que es bastante evidente que eso es así, porque aunque bien tienen algunos elementos comunes en cuanto a temas de competencia y de mercado, los mercados, como bien lo señalaba el senador Osandón, son muy distintos. Uno, en caso, son de básicamente empresas esencialmente monopólicas por zona, ¿cierto? Y las otras son un mercado que en muchas partes de Chile, no quizás en la región metropolitana, pero en gran parte de Chile es un mercado altamente disperso, con múltiples actores de distintos niveles. Por lo tanto, yo creo que ese es un primer punto relevante a considerar. En cuanto al enfoque, ambos comparten ese sí, desde nuestro punto de vista, el siguiente enfoque. Nosotros debemos avanzar a la vez en acciones de corto plazo para tener algunos resultados y acciones de largo plazo para generar unos mercados que en el largo plazo operen correctamente con el mínimo precio y la mayor eficiencia, etc. Es por eso que en el caso del gas licuado, nosotros estamos actuando por dos vías, una más, llamémosla administrativa o ejecutiva, a través de ENAP, y otra más del mercado a través de un proyecto de ley. Lo que estamos haciendo a través de ENAP es básicamente introducir el cuarto actor, que se mencionó en alguna parte del informe de Fiscalía, que en el fondo se requería un nuevo actor en el mercado mayorista. Y lo que está haciendo justamente ENAP, dado que actualmente ENAP produce aproximadamente el 17% del gas licuado que se consume en Chile, aunque lo vende mayormente a granel. Y entonces, el mecanismo por el cual estamos actuando en el más corto plazo, en el fondo, es a través de la acción directa de ENAP como distribuidor mayorista, ¿sí?, de gas, intentando avanzar a partir de un esquema relativamente piloto, con unas pocas cilindros que estarían disponibles este mes, hasta un proceso progresivo de tener más y más cilindros, tener un mayor rol en el mercado e ir llegando a mayores, a más lugares dentro de Chile. En todo caso, nosotros creemos que ese rol, en este caso de gas licuado de petróleo, el rol de cuarto actor juega un rol fundamental, porque es lo que llamaríamos una presión competitiva, dado que justamente lo que estamos buscando es reducir al máximo el precio al cual se le vende a los ciudadanos. Eso. En cuanto a, en el caso como es un proyecto piloto, efectivamente, en el caso del proyecto piloto, los municipios tienen un rol un poco mayor, dado que como son la etapa piloto, digamos, que son muy poquitos cilindros, estamos hablando de que son aproximadamente 6.000 cilindros, estaríamos llegando a unos 3.000 viviendas, no van a actuar, por así decirlo, en el mercado comercial común. Esto es decir, se van a asignar de alguna manera a través de los programas sociales, o se va a buscar identificar a aquellos más vulnerables para poder que ellos tengan acceso a esto durante esta etapa. A medida que empecemos la etapa comercial, eso obviamente va a ir cambiando, y ahí el objetivo que se ha planteado es que ENAP pueda invitar a nuevos actores a participar. Eso en cuanto al corto plazo. Para más largo plazo, para desarrollar esto en el largo plazo, el proyecto de ley tiene varias cosas, algunos que tienen que ver con información, pero el eje quizás central es el tema de la intercambiabilidad de los cilindros, facilitarla y evitar justamente uno de los grandes problemas que existen hoy día, que son que justamente como los cilindros son propietarios del primer dueño, digamos, por así decirlo, justamente uno de los problemas es que cómo recuperar los cilindros para llenarlos y operar, etcétera, y eso dificulta de alguna manera la participación del mercado minorista,
que muchas veces se ve atado a un mayorista para operar. Sin embargo, esto tiene un lado, por así decirlo, la legislación, la lógica de la legislación era establecer una clara responsabilidad en términos de seguridad. Entonces también esa responsabilidad en seguridad es importante mantenerla, y lo que nosotros estamos tratando de mantenerla pese a a mejorar las condiciones de intercambiabilidad. Eso en cuanto quizás lo grueso del proyecto de ley. Como digo, tiene algunos tipos de temas de información, tiene sanciones adicionales justamente para el tema de una de las cosas que ocurre, a veces que los cilindros no circulan, digamos, se establecen algún tipo de sanciones de tal manera de forzar el movimiento y la más facilidad de acceso al gas licuado, que no sea tan rígido el sistema y que por tanto que permita algún tipo de control en el sentido vertical. Como bien plantea el senador Osandón, una de las cosas que nos preocupa en esto es que no conocemos en detalle el funcionamiento del mercado minorista de gas licuado de petróleo. Sabemos, porque todos lo hemos experimentado, que cuando uno sale de la región metropolitana, incluso de algunas partes de la región metropolitana, el gas licuado se vende de múltiples maneras, incluso en algunos comercios, cualquiera uno, digamos, pudiera comprar cebollas, papas y también un cilindro de gas licuado. Y esto opera a través de varios intermediarios. Por lo tanto, nosotros queremos a toda costa, digamos, generar una situación en la que esas personas que viven del gas licuado pudieran ser afectadas y, por tanto, van a haber unos plazos para todo este proceso para asegurarse de que se realiza adecuadamente. No obstante, una de las cosas que estamos evaluando, y eso es una de las últimas cosas que nos queda por afinar, es qué pasa en los casos donde, como existe en Chile, hay comunas donde no hay distribuidores comerciales de gas licuado, en algunas comunas en particular extremas de Chile. Y esa es una preocupación que tenemos porque efectivamente hay casos en zonas extremas donde son las propias personas que tienen que organizarse e ir a comprar y traer los cilindros de vuelta, lo cual, aparte de tener algunos, de ser costoso, digamos, también tiene algunos temas de seguridad que son importantes, etc. Entonces, nuestro proyecto de ley, como digo, busca solucionar todos esos problemas, a la par que estamos trabajando en un avance como un poco más de corto plazo en el tema del gas licuado a través de NAP. En el caso de gas natural, estamos actuando con una lógica similar, es decir, una acción con una ley corta que va a enmarcarse en la regulación existente y que va a buscar unir dos cosas. Uno, como les mencionaba, las iniciativas que todas apuntan más o menos a la misma y que va a ser nosotros estamos buscando la manera de recoger todo lo que está en esa iniciativa para que quede plasmado. En el fondo, el objetivo, lo fundamental es que incorporar a la empresa relacionada en el cálculo de rentabilidad. Eso es como un elemento sustancial del asunto. Y luego a eso agregarle una eficacia adicional a través de un ajuste en las rentabilidades actualmente aceptadas por la ley. Nosotros creemos que eso puede tener un efecto relativamente en el corto plazo. Hemos hecho algunas estimaciones. Efectivamente, la mayor parte del gas natural se encuentra en la ciudad de la región metropolitana, donde hay aproximadamente 900.000, de 1.750.000 más o menos, de los clientes del gas natural. Hay también obviamente algunos clientes industriales, grandes, también es importante. Luego tenemos en Concepción aproximadamente 35.000, en Chillán como 4.000, en Los Ángeles un poco menos, son un par de miles, un poco menos. También hay en Calama, hay nuevos en Osorno, en Temuco, hay algunos nuevos desarrollos en gas, pero está en la región de Valparaíso, donde también hay gas natural, y en Magallanes, por cierto. Entonces, finalmente nosotros creemos que si actuamos con esta ley corta tendremos un efecto inmediato, al menos donde hay mayor impacto, y sobre todo por un tema que ha afectado mucho la fe pública en los sistemas energéticos, y es muy importante resguardar la fe pública en el funcionamiento de los mercados, porque finalmente eso confianza en las que nos permite ir construyendo mejores soluciones. En el largo plazo, efectivamente, hay una segunda nivel, que es una ley que tiene que profundizar algunos aspectos, que como lo anunció el presidente, va a avanzar hacia la tarificación, pero eso requiere un poco más de trabajo porque hasta actualmente el sistema no es por tarificación, es por rentabilidad
máxima y con tarificación en el caso de solamente superarse la rentabilidad máxima. Por lo tanto, avanzar en este caso identificando la mejor manera de tarificar para incentivar el desarrollo del gas natural con visión de futuro, y esto también es muy importante. Sabemos que el gas natural, si bien cumple un rol fundamental en la transición energética, es un combustible que por su naturaleza fósil está condenado a desaparecer, digamos. Nosotros tenemos un compromiso nacional hacia reducir y por lo tanto es muy importante que el diseño de todo lo que hagamos a futuro en el desarrollo de esto piense en cuál va a ser a futuro el reemplazo de este combustible. Y esa es más o menos como la estrategia legislativa en general. Entonces, para resumir en la parte más práctica, lo que nosotros pensamos es que, por eso, entonces, el objetivo, específicamente la ley corta, es tener resultados en el corto plazo, la ley larga, una solución, un análisis de más largo plazo con visión de futuro. Y nosotros esperamos, como decía, presentar la ley corta esta semana, la tenemos más o menos avanzada, tenemos algunas cosas que tenemos que solucionar. Y la ley larga ya vendría un poco después, a partir del segundo semestre, para poder tener todo el tiempo de reflexionarla. Y entraría además la ley corta por aquí, por el Senado. También eso es muy importante aprovechar de decirlo ya que estamos. Creo que eso es lo esencial y hice referencia a todas las cosas, creo que me consultaron, si no sé si me pasó alguna, pero creo que ahí. Y luego el gas licuado de petróleo lo estaríamos presentando no la próxima semana, dado que es distrital, sino que la siguiente. Esperamos. Senador Sondón. Usted habló de 6.000 balones de gas que van a repartir. En la etapa piloto son 6.000 cilindros. 6.000 cilindros. 6.000 cilindros. Hay que tener más de un cilindro por beneficiario, digamos. O sea, son más o menos la mitad, más o menos, de beneficiarios. Una pregunta por su intermedio, presidente. ¿Cuál es el sentido de eso? 6.000 es nada. ¿Qué se quiere hacer con eso? Porque además eso se los van a vender a los municipios. Porque el municipio podría comprar gas y entregarlo a la gente más vulnerable. Hoy día se hace que le compran ticket a las compañías y le dan un ticket y esa persona va a un distribuidor y con eso lo cambia. Pero eso no entiendo la lógica de lo que quieren lograr con el futuro, que es, evidentemente, asegurar la seguridad, pero que los valores sean de nosotros. Porque la gente cree que somos dueños de los cilindros cuando tú pagas un valor bastante caro cuando lo vas a comprar, y la verdad es que te están casi cobrando una especie de usufructo, porque los dueños de ese cilindro no somos nosotros, el que tiene en la casa un cilindro no es. Entonces, la solución va más por ahí que por hacer no sé si por ahí o alguna otra forma a largo plazo, que hacer un programa piloto tan chiquitito que no sé cuál es el objetivo, o es a lo mejor envasar y ver cómo funciona el sistema. Senador Castro, quería hacer una consulta. Sí, para precisar, presidente, por su intermedio al ministro, en las mociones que se busca recoger y refundir de algún modo, me ha tocado a mí presentar algunas de ellas. Quiero preguntarle derechamente si viene el mensaje del Ejecutivo a determinar el costo del gas para las empresas concesionarias, a limitar la rentabilidad de las empresas del gas y a regular el vínculo con las empresas relacionadas. Quiero preguntarle derechamente eso, porque esos son los temas que en el caso del gas natural salieron al tapete en las diversas mociones que aquí han llegado. Entonces, ¿dónde ataca? ¿O ataca todos esos frentes o alguno de ellos para entender mejor la lógica de este proyecto de ley corta, presidente? Yo, sumándome a lo que ha manifestado el senador Castro, efectivamente, de manera concreta, la ley corta va a tocar temas de gas natural y de gas licuado. Si es en los temas de gas natural, como lo plantea el senador Castro, si es en los temas de gas licuado, va a ser en función de estos 6.000 cilindros, que aparentemente se va como a hacer un plan piloto, porque yo entiendo que la ley larga es en relación al anuncio hecho por el presidente Boric,
fundamentalmente en generar un nuevo sistema de tarificación. Pero hoy día la necesidad de la gente y la expectativa de lo que ha generado estas mociones parlamentarias y estas comisiones unidas, hoy día se traduce en esta ley corta que ustedes van a presentar. En concreto, ¿qué es lo que va a decir esa ley corta? ¿Qué va a beneficiar en función de gas licuado y en función de gas natural? Presidente. Sí. Ministro, en reiterada oportunidad la Contraloría ha dicho que los municipios, con la ley que tenemos hoy día, no pueden vender gas. ¿Esta ley trae incorporado eso para poder hacer lo que usted nos ha planteado hoy día, de que los municipios sean quienes distribuyan? O si va a ser como el subsidio del agua. Hoy día el subsidio del agua, efectivamente, los municipios tienen un sistema. Entonces, a lo mejor entender que se va a copiar el sistema de subsidio del agua con el gas. Presidente, para cerrar, los municipios hoy día sí pueden entregar gas, como pueden entregar mercadería. No pueden vender gas, que es distinto, y hacer el negocio aunque no tengan utilidad. Entonces, yo estoy de acuerdo que puedan entregar gas. En lo que no estoy de acuerdo, porque no es su rubro y al final va a ser un tremendo problema, es que vendan gas. Porque eso no es parte de su pega, digamos. ¿Ah? Y en el fondo podemos caer en un subsidio indirecto, que ojalá la ley permita que sea el gas lo más barato posible, o que el municipio tenga como lo hacemos con los medicamentos. Los municipios cuando compraban en Senador compraban mucho más barato que comprar en una farmacia, pero no se lo vendían a los vecinos, sino que se lo entregaban en el consultorio, que es distinto. Ahí no hay competencia leal porque se está dando. Entonces, que existe una ley que permita que los municipios, por ejemplo, le compren en ENAP el gas más barato y ellos lo asignen, es distinto a que ellos tengan una distribuidora de gas. Ahora sí, ministro. Para referirme al tema del gas licuado, de petróleo. Efectivamente, dos cosas. Uno, respecto al plan o la etapa piloto del desarrollo. El objetivo de la etapa piloto, evidentemente, no es llegar a todas partes. Eso es imposible dada la escala. El objetivo de la etapa piloto es porque ENAP, durante muchos años, ha sido lo que hace ENAP actualmente, digamos, es llena cilindros que le traen, digamos, para llenar. Entonces, esto es el primer momento, después de mucho, en que ellos la empresa va a ser una distribuidora oficial, es decir, aquí, para ser más claro, digamos, va a haber un cilindro que diga ENAP, digamos, o sea, que como dice Bastille o qué sé yo. Entonces, ¿qué función tiene esta etapa piloto? Es una función de, como todos los proyectos pilotos, de aprendizaje. De aprendizaje de costo, de aprendizaje de gestión, cómo conseguir los seguros, cómo proceder con el almacenamiento, una serie de cosas que históricamente no ha hecho la empresa. Y por lo tanto se hace a una escala bien limitada, justamente para aprender cómo funciona, cuánto cuestan los despachos, cuáles son los problemas logísticos, qué tipo de situaciones enfrentan en el transporte, etcétera. Son cosas que, como cualquier negocio que comienza, tiene que ser un proceso de aprendizaje y por lo tanto ese es el rol de esta etapa piloto. En cualquier caso, un punto muy importante que aquí justamente los municipios estamos trabajando con ellos para ver cómo van a cumplir una función en esta etapa, pero en la etapa de la ley, efectivamente, el objetivo no es que los municipios sean competidores, vendan como un comerciante más, digamos, el gas licuado. Eso no es el objetivo. Lo que nosotros hemos propuesto es que, y lo que estamos trabajando, es que en ocasiones, cuando hay situaciones como las que mencioné, los municipios sí puedan tener un rol para justamente facilitar la llegada del gas a sus comunas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay esta situación donde hay comunas donde no se llega. Entonces, y ahí lo que nosotros estamos viendo es cómo se podría hacer algún tipo de relación formal con la distribuidora mayorista. En cuanto al gas natural,
perdón, en cuanto al gas natural. Perdón, ministro, sí. pero no me queda claro lo que quiere hacer. Primero, es importante saber si esos cilindros que usted va a partir, que son 6.000 cilindros, parten sobre la base de quien se los entrega, pasan a ser los dueños, o es de NAP. Eso cambia completamente el negocio. Y segundo, los municipios que no tienen acceso al gas son muy pocos y son en algunas partes zonas extremas que lugar. La mayoría, el 99% en Chile sí tiene acceso al gas. El problema es que lo que queremos es llegar a un precio justo del gas. Eso es. Entonces, no me cuadra el rol del municipio en esto, porque el municipio perfectamente podría comprarle a ENAP ticket de gas sin tener, porque acuérdense que solo para guardar gas usted necesita toda una infraestructura, porque eso puede explotar y queda a la grande. O sea, no es llegar y guardar gas, aquí no estamos comprando sacos de poroto y los guardamos. Entonces, por eso cuando yo planteo que los municipios se meten en un tremendo foro, en el sentido que hay una complicación por el tema de seguridad, el tema del manejo, escape de gas, etcétera, etcétera. Entonces, no me cuadra bien cuál es el efecto de ese piloto para poder comprobar lo que tienen que hacer con 6.000 balones, que es nada, o cilindros, para hacer, ojalá, un distribuidor nacional que compita con los otros personajes y mantenga un sueldo, o sea, un precio justo. Por eso que el factor de que si esos 6.000 cilindros van a ser de NAP en este proceso o van a ser de la gente que los compre. Van a ser de NAP. La ley actual establece que el responsable es el dueño del cilindro de gas. Estos 6.000 cilindros son, como dije, una primera etapa. Esto no es el fin. De hecho, hay un plan de desarrollo que debería pasar de 6.000, 20.000, 50.000, 100.000. Lo que pasa es que la primera etapa es básicamente, también hay varias restricciones operativas y prácticas. Hoy día ENAP tiene planta de llenado operativa en San Fernando y en Linares. No tiene habilitadas sus plantas de Maipú, tampoco en Concón ni en Hualpén. Por lo tanto, están pidiendo los permisos para poder tenerlas habilitadas y por lo tanto es un proceso que va a tardar algunos tiempos. Entonces, por eso se parte con esta pequeña escala, que es una etapa netamente piloto, es para ver efectivamente cuánto se demoran en llenar, cómo está el almacenamiento, cómo funcionan los camiones, qué problemas tiene. Es tal cual cuando uno hace cualquier negocio, parte con una etapa de un poco de piloto para poder. Ellos tienen mucha experiencia, obviamente, y tenían experiencia histórica, pero han perdido, digamos, gran parte de esa experiencia. Entonces, básicamente es una etapa de desarrollo que va a ser relativamente corta, unos 3 meses, y ya deberían empezar a escalar. Y además, por ahí otro tema, y es que, ¿por qué son los 6.000 y no 10.000 o 12.000? Es netamente porque hubiera querido partir con un piloto un poquito más grande, pero es netamente porque no hay capacidad de producción de cilindros en Chile actualmente para tener más que esa cantidad en un corto plazo, que era en el plazo de un mes, que era lo que se estaba buscando. La producción está copada hoy día en Chile y, de hecho, parte de lo que estamos haciendo nosotros como ministerio es ver de qué manera podemos fomentar también la otra producción de estos cilindros a nivel nacional, ya sea con la misma industria o con otras industrias, que sería una manera de desarrollar también una pequeña industria nacional en este tema. Eso respecto a eso. Y efectivamente sí, los municipios solo van a actuar. Nosotros estamos dejando en la ley un espacio para actuar en casos, por así decirlo, especiales, específicos, y tener algunos roles puntuales, pero nunca de ser una empresa en el fondo. Respecto al gas natural, presidente. Perdón, sí, perdón. Senador Castro y después senador Proven. Si pudiera precisar los alcances del proyecto de ley corta de gas natural. Sí, disculpe, se me fue ese tema. En cuanto al gas natural, en lo sustancial, tiene dos aspectos. Uno, enfrentar el tema de cómo evaluar la rentabilidad cuando hay una empresa relacionada, de tal manera de incorporar esta variable. Y segundo, modificar o ajustar la rentabilidad aceptable, digamos que hoy día está fijada por ley, ¿cierto?, para las empresas
de tal manera de, a través de esa vía, tener un impacto, como decíamos, en el corto plazo sobre las tarifas que pagan los consumidores. Esto es, insisto, una ley cuyo objetivo es relativamente acotado, no modifica el fundamento de cómo opera el sistema regulatorio actual, que es lo que se va a enfrentar en la ley larga, que quiere revisar varios aspectos, como dije, aparte del tema de libre acceso, el acceso a los ductos, etcétera, y también avanzar hacia la tarificación como regla y no como excepción, como es el caso de ahora. Esos son los dos elementos fundamentales y donde la primera parte la retomamos de todos los proyectos que ya han sido presentados. Quizás la subsecretaria puede agregar algo sobre el tema específico del tema de tarificación como concepto hacia el cual estamos avanzando. Vamos a dejar la consulta al senador Proves y posteriormente le damos la palabra a la subsecretaria Javiera Peterson. Gracias, presidente. Ministro, hoy día la norma dice que una persona que tiene un cilindro A puede comprar en una empresa B y que el cilindro se queda ahí y después lo tiene que volver a la empresa matriz, por decirlo así, o la dueña del cilindro. En este ejercicio que ustedes van a hacer, porque el gas tiene calidades también, no todos los gas de cilindro son iguales. Puede ser el cilindro igual para todos con diferentes marcas, pero la calidad interior es muy distinta entre unas y otras. Entonces, la familia que se va a salir del sistema tradicional y va a entrar en este plan piloto y que finalmente puede quedarse sin cilindro si tiene que volver al otro porque no le gustó la calidad del gas, ¿eso está considerado en el proyecto que ustedes van a presentar? En el proyecto no, porque esto es solamente parte del plan piloto con un grupo muy acotado de personas. Por lo tanto, en el proyecto de ley, que es para el largo plazo, lo importante es favorecer la intercambiabilidad y poner sanciones justamente para acciones como el secuestro de cilindros, que es algo que se ve con cierta frecuencia, desafortunadamente. Entonces, entre otras variables, más la información del mercado, etcétera. Pero para efectos del piloto es una cosa, digamos, donde nosotros efectivamente el objetivo de NAP es trabajar con un grupo identificado de beneficiarios y ahí no hay posibilidad de intercambiar, digamos, todavía porque son un número muy reducido de cilindros. Y distinto a lo que va a pasar cuando empecemos la etapa operativa normal comercial, digamos. Esto no es una etapa todavía, llamémosla comercial, es una etapa, por eso llamamos la etapa piloto. Le vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria de Economía, señora Javiera Peterson, y después nuevamente los senadores harán consulta indistintamente al ministro o a la subsecretaria. Tiene la palabra, subsecretaria. Y por su intermedio saludar a las y los senadores de la comisión. Bueno, para complementar al ministro Huepe me voy a referir brevemente a la situación del gas natural, siguiendo algunas de las preguntas que se han hecho. Lo primero es reafirmar que el proyecto de ley corta sobre gas natural que presentaremos como Ejecutivo recoge el principal propósito de las mociones presentadas sobre esta materia, en particular que el chequeo de rentabilidad, como bien decía el ministro, considere al grupo empresarial y por tanto considere la estructura de costos de las empresas integradas verticalmente. A esto le estamos sumando visión en la tasa de rentabilidad permitida, lo que resultará de una evaluación sobre no solamente las características del mercado del gas natural, sino que también la posibilidad de que exista cierto grado de heterogeneidad de riesgos financieros, por ejemplo, cuando los contratos son entre empresas relacionadas. Esta ley corta es coherente y también conversa con lo que nosotros vamos a proponer ya en la ley larga, que buscará revisar el mecanismo regulatorio del gas natural, en particular para avanzar hacia una regulación por precio, es decir, tarifas, en vez de una regulación por rentabilidades, que es lo que hoy día ocurre. La normativa actual establece, como bien sabemos, que el transporte y la distribución del gas natural están sujetos a un régimen de libertad tarifaria y al mismo tiempo contempla que el servicio de distribución de gas está sujeto a una tasa de rentabilidad máxima por cada zona de concesión.
Este esquema, que fue el esquema además que fue mejorado por la ley 20.999, incorporando una metodología clara para poder calcular la rentabilidad máxima y estableciendo además que para el caso de que esta fuera sobrepasada, la empresa pasaría a ser regulada en sus precios de forma inmediata. Este esquema requiere para su buen funcionamiento el que se respete el espíritu de la ley, cuestión que, como hemos visto, no ha sucedido, pues se han usado estrategias para eludir la norma. Y lo que corresponde, por lo tanto, es pasar a un esquema más riguroso que permita proteger a las y los consumidores del poder de mercado que se tiene en este mercado. Y esta forma es, por lo tanto, la regulación por precios a través de tarifas. La regulación de rentabilidad que hoy día existe, en donde se garantiza finalmente la viabilidad financiera de la empresa al reconocer los costos incurridos, más una rentabilidad considerada razonable en el mercado, tiene una serie de problemas, entre los cuales creo que destacan, por ejemplo, el que no existen mayores incentivos a disminuir costos en la medida que la empresa se mantenga dentro del margen de rentabilidad o tasa de retorno que se contempla hoy día en la normativa. Existen también patrones de inversión óptimos que son distorsionados justamente por el primer punto que les mencionaba antes. Hay problemas de asimetría de información transversales a la regulación, pero que se agudizan en este esquema. Y además, y una de las principales limitaciones de este enfoque es que aún en el mejor de los escenarios es improbable que la regulación arroje precios igual al costo medio de largo plazo. Por lo tanto, entre la elección entre regular por rentabilidades o regular a través de una tarifa automática, hoy día se está optando por la segunda alternativa, y para esto, como bien decía el ministro, estamos estudiando no solamente experiencias comparadas, sino que también las mejores alternativas para el diseño institucional y también la gobernanza del sistema participarían en esta regulación para que justamente estos organismos puedan contar con las herramientas apropiadas para poder hacer este proceso de forma correcta. Es importante acá también mencionar que la distribución de gas natural se sustenta en la instalación de una facilidad esencial, que es la red de ductos de distribución. Y esta instalación limita bastante el espacio económico para su publicación. O sea, hay altas barreras de entrada, y si bien existe una regla de acceso abierto, esta no ha tenido mayor uso justamente por la incompleta regulación que hoy día presenta. Entonces, a nuestro juicio, el mejor diseño regulatorio para el mercado del gas, el más riguroso y también el que mejor atiende hoy día a la realidad de las y los consumidores, es la tarificación, es decir, que el regulador defina la tarifa que debe cobrar la empresa a los consumidores. Es justamente lo que ocurre además en otras industrias de servicios básicos, donde existe presencia de monopolios naturales, y es esto lo que nosotros estaríamos presentando en la ley larga que hace referencia al gas natural. Muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra el senador Castro. Sí, para simplemente precisar bien los alcances y las consecuencias y los efectos de la medida. Si bien no tenemos el proyecto a la vista, pero de lo que ha dicho la subsecretaria y lo que ha dicho usted, ministro, entenderíamos que la ley corta traslada el mecanismo regulatorio desde límites de rentabilidad a tarificaciones de precio, por una parte, si es así o no, y segundo, en la larga, ya. Esta sería una limitación de rentabilidades, el ajuste de la ley corta. Entonces, yo le quiero preguntar derechamente cuánto beneficiaría en la rebaja del precio al consumidor, porque entendemos que esto no es una cosa abstracta, sino que tiene un impacto directo en los precios que pagan las personas por gas natural. ¿Cuánto toca, beneficia, afecta esta regulación de ley corta al consumidor, a ese 1.150.000 hogares o clientes que usan el gas natural? Sí, yo quisiera complementar la consulta desde el punto de vista del precio final al consumidor. Quiero volver a insistir. Este problema del gas nace de un informe de la Fiscalía Nacional Económica en dos partes. Uno, vinculante al gas licuado. Dos, vinculante al gas natural, cada uno en su tiempo. Y en función de eso nacen estas 5 mociones parlamentarias que ustedes las van a tomar en una ley corta y en una ley larga. En la ley corta
yo más he entendido que es buscar la fórmula de NAP, incluyendo estos 6.000 cilindros, pero ahí saber exactamente cómo se va a impactar en el precio del consumidor final. Y en relación al gas natural, aquí lo que yo entiendo es que no hubo sobreprecio. Ellos utilizaron una fórmula que está en la ley vigente, que hace estudiar una ley larga que finalmente ya no se va a medir en función de la rentabilidad, sino que se va a medir la tarificación. Pero hoy día lo que la Fiscalía Nacional Económica ha determinado es que la empresa Metrogas finalmente utilizó un artificio legal que hizo bajar la rentabilidad entre ambas empresas, de tal manera de no someterse a una fijación de precio, pero que está en el marco legal, y que eso no habría impactado en un mayor sobreprecio al consumidor final. Por lo tanto, cuando yo vuelvo a insistir entre la ley corta y la ley larga, porque a la gente lo que evalúa es la noticia, es que por un lado hay colusión y por lo tanto me están engañando. Y pudiendo haber tenido yo acceso a un precio más bajo y más justo, producto de esa colusión, no estoy accediendo y por lo tanto una vez más las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y en relación a la situación del gas natural, un poco lo mismo, pero ellos actuaron en base a la ley vigente. A ello, no sé si ustedes tienen la certeza de que hubo un sobreprecio en el pago final del consumidor. Y este cambio de rentabilidad a tarificación, ¿cuánto va a impactar en la gente? Porque si esta ley larga se va a demorar un año y medio para que le baje 2 pesos, al final la gente una vez más va a creer que nos estamos riendo de ello. No sé si alguien quiera decir algo más, si no le damos la palabra al señor ministro de Energía y luego a la subsecretaria. Muchas gracias. Como para distinguir los ámbitos de lo que llamaríamos la ley larga y la ley corta, la ley larga trata muchos más temas que no tienen que ver directamente o exclusivamente con el tema de la determinación de la tarifa final, sino con la operación del mercado para facilitar más actores y por tanto también para que eso tenga un impacto de largo plazo en asegurar la estabilidad de las tarifas y que sean hasta lo más bajos posible de manera permanente. Es decir, el objetivo de la ley larga es un objetivo que va apuntando hacia un plazo muy más largo para un desarrollo de este mercado del gas natural, para su calidad de servicio y para su correcto precio, digamos, en el largo plazo, dado que van a haber estos cambios, dado que se están expandiendo las redes, dado que podríamos tener transformaciones, por ejemplo, en temas tecnológicos. Entonces, es una visión de largo plazo que debería tener un impacto, por lo tanto, más bien en largo plazo. Es justamente por eso que nos parece pertinente enfrentar en lo inmediato, sin el proceso de tarificación, que tiene una lógica distinta, porque la tarificación, hoy día, como ustedes saben, para volver un poco atrás, lo que se hace es una verificación de rentabilidad, es decir, con un promedio móvil de 3 años hacia atrás, se calcula la rentabilidad con la información que la propia empresa entrega, se verifica y con eso se verifica si la rentabilidad efectiva de la empresa ha superado o no la rentabilidad admitida, que en este caso actualmente es del 9%. La tarificación es distinto, porque lo que fija es una tarifa basado típicamente en una tasa de costo de capital y una rentabilidad admitida. Es decir, determina cuál va a ser la tarifa final y permite, por ejemplo, bajo diferentes escenarios, premiar o castigar la tarifa en función de ciertos objetivos públicos, por ejemplo, la inversión, calidad de servicio, etc. Todo dependiendo, por supuesto, de la forma en la cual se ejerza la regulación.
Por lo tanto, esa visión del largo plazo, que es más técnica y que va a tomar efectivamente un tiempo, va a tener un impacto en el largo plazo, en el desarrollo de la industria, nosotros creemos que debe ser tratada distinta de esta otra problema que es, como bien mencionó el senador, afecta la fe pública, digamos, y afecta un poco la confianza en el sistema, y donde se puede obtener resultados en un corto plazo. ¿Y cómo es esto? Hoy día, evidentemente, si uno hace algunas estimaciones, uno puede calcular cuál es la rentabilidad esperada en el fondo de las distintas empresas. Entonces, evidentemente que uno puede pensar que en la medida que la rentabilidad tope, ¿cierto?, de las empresas, de algunas empresas, para las empresas, pueda bajar, eso va a tener evidentemente un impacto en las tarifas que las propias empresas deben poner para cumplir los objetivos de no superar la rentabilidad, eso es como automático. Por lo tanto, es importante considerar que esto lo que hace efectivamente no soluciona el problema hacia atrás. Para eso está la iniciativa que está liderando el Ministerio de Economía y que puede quizás detallar la subsecretaria, que es de apoyar las demandas que está llevando adelante las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, contra la empresa, con el apoyo del CERNAC, ¿cierto? Y eso es para pensar en cómo enfrentar aquello, lo que llamaríamos el pasivo en este tema. La ley corta es para enfrentar el corto plazo, es decir, lo que va a ocurrir aquí en el próximo 1 o 2 años, y luego la ley larga es para pensar cómo va a proceder en el futuro. Hay que considerar que los procesos de tarificación que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía tardan normalmente, según la complejidad que tengan, del orden de 2 años. Por lo tanto, evidentemente que para justamente asegurarnos de que en este periodo de 2 años o algo más tenemos ya desde ya algún tipo de impacto, es que tenemos esta propuesta de hacer esta distinción usando la regulación vigente y ajustarla, pero eso no es una solución de largo plazo, ya que como veremos, en el largo plazo hay que pensar en cómo estimular la inversión, cómo garantizar la calidad del servicio, cómo asegurar que haya una serie de actores presentes, cómo pensar en cómo se va a ir hacia la transición energética cuando vayan cambiando los combustibles, etcétera. Es una discusión mucho más, digamos, con muchas más aristas que la que estamos planteando en la ley corta, que tiene un efecto mucho más de corto plazo. Creemos nosotros que eso permite, en el fondo, enfrentar el presente, el pasado se enfrenta con los CERNAC, y luego el futuro se enfrenta con una ley larga que modifique el funcionamiento del mercado, que avance la tarificación. Gracias, ministro. Señora subsecretaria. Gracias, presidente. Sí, refiriéndome al punto de la lista de consumidor que ha estado dentro del caso de gas natural, en particular el caso de Metrogas y Agesa, es importante subrayar que el artículo 12 transitorio de la ley 20.999 buscaba resguardar los contratos que se hubiesen celebrado antes de la entrada en vigencia de esta ley, ¿cierto? Aquí se estableció una excepción en el caso de que durante la entrada en vigencia de esta reforma en el año 2017 existiese un contrato de suministro de gas natural entre una empresa distribuidora o una empresa concesionaria y su relacionada en forma previa a la entrada en vigencia, como bien dije, de la ley 20.999. Y esta excepción decía que cuando algunas de las dos empresas contasen con acceso a instalaciones para poder realizar importaciones de gas natural, la CNE verificaría que la gestión de compra de estos contratos fuesen económicamente eficientes según condiciones de mercado. Metrogas se acogió al artículo 12 transitorio porque, como bien sabemos, 6 meses antes de su publicación, celebró un contrato con una duración hasta el año 2030 con Agesa, una empresa que fue creada en junio del año 2016 como parte de una división de Metrogas. Metrogas, por lo tanto, mantuvo el negocio de distribución, mientras que Agesa quedó con todos los contratos de abastecimiento, incluyendo el contrato principal que tenía Metrogas con GNL Chile. Entonces, lo que aquí ocurrió no solo fue que Agesa fuera constituida unos meses antes de la publicación de la ley, sino que los contratos fueron todos los contratos que Metrogas transfirió a su empresa relacionada. Entonces, en otras palabras, lo que se buscaba resguardar con el artículo 12 transitorio de la ley 20.999 eran contratos celebrados con
anterioridad y no resguardar contratos traspasados entre partes relacionadas. Entonces, la lectura es que hay un incumplimiento o una infracción a través de resquicios o comportamientos que van en contra del espíritu de la ley. Ahora, CERNAC es el organismo técnico al que le compete dictaminar los procedimientos en esta materia, así que si es que a la comisión le parece, creo que sería una súper buena instancia que inviten al CERNAC a la comisión para que pueda entregar más elementos sobre esta lista. Ok. Senador Castro. Preguntarle a la subsecretaria si en el razonamiento que ella hace, en las responsabilidades finales, a su juicio, la ley quedó mal hecha, quedó con un vacío, la ley estaba bien hecha y aquí fue la trampa, por decirlo de algún modo, de esa empresa relacionada o de la matriz principal, fue una triquiñuela. ¿Qué fue lo que a juicio del Ejecutivo, subsecretaria, pasó finalmente para llegar al escenario que nos obliga a este nuevo cuadro legislativo regulatorio en el momento presente? Por favor. Complementar la consulta, subsecretaria, si es que finalmente en esta ley larga se pretende hacer modificaciones a la ley vigente. ¿El proceso de tarificación no es un poquito igual a fijación de precios y terminar con la libre competencia? Que claro, es peligrosa cuando hay colusión, pero es sana cuando finalmente la gente puede acceder a mejores precios. Esa era la consulta. Secretaria, tiene la palabra o ministro. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, como bien les mencionaba, la lectura es que existe un incumplimiento o una infracción a través de los resquicios que hemos visto, comportamientos que van en contra del espíritu de la ley, qué es lo que falló. Eso van a ser los organismos técnicos quienes van a sancionar esa parte de este problema. Ahora bien, y tal como les mencionaba también cuando estaba extendiéndome un poco más sobre la visión que como ejecutivos tenemos sobre el marco regulatorio actual del gas natural, y justamente para poder argumentar el por qué vemos que la regulación menos blanda en el mercado del gas natural, es decir, pasar de una regulación a través de rentabilidades para una regulación por regulación tarifaria, es porque justamente el esquema que hoy día se establece en la normativa actual exige para el buen funcionamiento que se pueda respetar el espíritu de la ley, y cuestión que, como hemos visto, no ha sucedido. Y es así como hoy día se ve que existen condiciones para poder fortalecer el mecanismo regulatorio del gas natural, y que también se acoge a las características que tienen mercados similares. Lo principal es que en los mercados considerados como monopolios naturales, dado que en dicho caso el óptimo social es regular tarifas para que se explote el poder de mercado y que esto tenga una incidencia negativa en el precio final a los consumidores. La tarificación, por ejemplo, que hoy día se tiene, incorpora una evaluación constante de los precios que son necesarios para poder operar en estos mercados, que le permiten hoy día al regulador tener mayores claridades sobre cuáles tienen que ser las tarifas finales a las y los consumidores. Ahora, como el ministro dijo y como también les pude comentar anteriormente, lo que nosotros estamos haciendo ahora como ejecutivo es poder estudiar cuáles son las mejores prácticas en la experiencia comparada para poder tenerlas en consideración, dado que hoy día el mercado del gas natural tiene particularidades que son necesarias incluir. Esto también en vista con algo que el ministro Huepe ha mencionado bastante, que tiene que ver con la visión sobre la transición energética que estamos también proponiendo como ejecutivo. Pero en general
a nuestro juicio como Ejecutivo, el mejor diseño regulatorio para el gas natural y el que mejor además atiende hoy día a la realidad particular que se vive en el país en este mercado, es la tarificación, por lo tanto regular, o sea, la tarifa final a través de un mecanismo que establezca una evaluación sobre los costos necesarios para poder participar en este mercado de forma más exhaustiva, dado que esto le va a permitir al regulador tener mayores claridades sobre cuál debiese ser la tarifa en este mercado. Senador Provence, me había pedido la palabra. Estamos acercándonos a la hora final. Gracias, presidente. Ministro, como usted representa al Ejecutivo en esta materia que voy a plantear, que no tiene que ver más bien con la fiscalización que con el tema de fondo que usted no ha convocado el día de hoy. Pero yo creo que los marcos regulatorios son buenos en algún minuto y comparto con lo que dijo el presidente hace un rato, pero yo creo que a este país le falta otra cosa. Le falta que la Fiscalía Nacional Económica modifique su ley, la modernice y pueda hacer su función como ocurre en otros países del mundo. Cuando pasan situaciones como esta y otras que conocemos, en otros países del mundo los dueños se van presos, multas millonarias y terminan perdiendo las empresas. Porque esa es la mejor señal que usted le puede dar al empresariado en general, chico, grande, mediano, de que no se puede jugar porque la sanción que ellos van a tener es mucho mayor que el beneficio que pueden obtener en un periodo de tiempo. Y creo que ahí estamos estancados. Digo esto con propiedad, ministro, a través de su intermedio presidente, porque cuando recién asumí, lo primero que hice fue ir a hablar a la Fiscalía Nacional Económica y plantear este tema. Y para la Fiscalía Nacional Económica es más cómodo perseguir a las empresas que a las personas que se coluden para hacer algo que es indebido. Por lo tanto, yo creo que estoy hablando del fiscal anterior al que está hoy día para dejar las cosas en orden, digamos. Yo creo que eso hay que ahondarlo y no sé a qué ministerio le corresponderá, si a Hacienda o Economía, que aborden este tema, porque el empresariado, el Estado y todos tenemos que tener una señal clara que quien transgrede las reglas, atentando contra la fe pública de la ciudadanía del país, va a tener una sanción distinta a la que tiene hoy. Y eso es algo que creo que en la modernización de Chile, en lo que se está planteando, tiene que ir de la mano con muchas otras cosas. Y por eso, ministro, a usted y a la subsecretaria que están presentes en representación del Gobierno, le hago ver esto porque si esa Fiscalía hubiese tenido esa norma, muchas de las cosas que estamos analizando hoy día no hubieran tenido cabida porque habría un proceso que es más largo, porque es judicial. Es mucho más largo que el de hoy día. Pero obviamente el temor a caer en sanción o perderlo todo, irse preso por un largo tiempo, es algo que a las personas lo va a hacer meditar con respecto al accionar que tienen. Eso no ha ocurrido. Hoy día las empresas pagan cifras que son millonarias, pero las pagan las empresas. Yo no sé si algún día se puede dar el caso que la multa sea tan grande que la empresa no tenga cómo pagar y tenga que quebrar con la pérdida de fuentes laborales de sus trabajadores por las decisiones de una o más personas. Yo creo que eso hay que modificarlo, ministro, a la brevedad posible, porque tenemos que dar señales al empresariado de transparencia, de que ellos tienen que jugar de acuerdo a las normas y no a la interpretación que están haciendo hoy de aquellas normas que a lo mejor tuvieron un vacío en su minuto y que hoy día les permite hacer lo que hizo Metrogas desde el punto de vista legal, pero eso no debiéramos seguirlo permitiendo en el tiempo, ministro. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. No sé si algunas palabras finales del señor ministro o subsecretaria. Señor ministro. Yo quiero, agradecer la instancia de haber compartido estas ideas con ustedes. Además, recogí algunos de los planteamientos que ustedes nos han hecho. El tema de las sanciones, les aseguro que es algo que estamos considerando muy seriamente en todas las nuevas legislaciones. Así que no me queda más que agradecer y, pronto vamos a presentar la propuesta y ahí tendremos la oportunidad de ir conversando ya sobre el detalle, efectivamente. Muchas gracias, señor ministro. Señora subsecretaria, palabras finales. Sí, solo agregar un punto, particularmente por la última intervención que se hizo.
Como bien saben, desde el año 2016, con la dictación de la ley 20.945, se estableció finalmente pena de cárcel para la colusión, o sea, por supuesto, para hechos que ocurran con posterioridad a la publicación de esta ley. Y hoy día, como Ejecutivo, estamos trabajando con la Fiscalía Nacional Económica en una mesa para poder evaluar reformas legales que le permitan mejorar su labor investigadora. No obstante, aunque, como bien mencioné anteriormente, creo que hoy día son los organismos técnicos quienes pueden dar mayor claridad sobre el caso que está dentro del el problema del gas natural, pero como Ejecutivo tenemos todas las intenciones justamente para poder mejorar el accionar de la Fiscalía y que futuros casos que puedan contravenir hoy día a las y los consumidores no ocurran. Bien, muchas gracias. La Comisión Unidas de Economía, Minería y Energía dan por cumplido su mandato a la espera de que ingrese el proyecto de ley y la sala determine si se va a ver por comisiones separadas o nuevamente por comisiones unidas. Se ha cumplido el objeto de la comisión, se levanta.